Necesariamente el pensamiento de esta estación radiodifusora. Ministerio Palabra Viva y Eficaz de la Ciudad de Ventura presenta su programa, La Biblia Hoy. Escúchanos en los siguientes minutos para ser enriquecido en el conocimiento de la Palabra de Dios. Bienvenidos. Gloria a Dios. Bienvenidos, amigo, amiga, hermano, hermana en Cristo. Otro programa más, otra semana más que el Señor nos permite participar juntos, porque esto lo hacemos juntos, con el Señor, ¿verdad? Compartiendo la palabra, nosotros compartiendo, ustedes recibiendo. Vamos a comenzar, después de darles la bienvenida y agradecer al Señor por tu vida, vamos a comenzar con una oración y vamos a ya directamente ir al primer bloque. Uno de los dos bloques que dijimos en el último programa que íbamos a concluir, la segunda parte de participación en la iglesia. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a comenzar con este lindo tiempo de la Biblia hoy. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia que mostraste en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados. Gracias, Señor, por haber enviado el Espíritu Santo a nuestro espíritu en cada uno de aquellos que te hemos recibido, Señor Jesús, como nuestro Señor y único y suficiente Salvador. Señor, nos ponemos en tus manos, prepara nuestros corazones para recibir tu bendita palabra, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas de una manera especial el día de hoy. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre y la autoridad de Cristo. Amén. Amén. Estuvimos compartiendo en cuanto a participación en la iglesia. Comenzamos la semana pasada con la primera parte. ¿Qué está sucediendo con muchas familias que de repente al crecer los jóvenes, los adolescentes, ya no participan de la iglesia, ya sea que parten a estudiar a otro lado o simplemente cambian de grupo de amigos o declaran, ¿verdad?, que ya no se divierten, que no la pasan bien en la iglesia? Estuvimos compartiendo que no es una elección de decir o relacionarlo con si me hace sentir bien o me divierto en la iglesia, ¿verdad? La semana pasada estuvimos nombrando lo que, por ejemplo, en la iglesia primitiva, dice Hechos 16:5, así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. No es una emoción el si me congrego o no me congrego, ahora que tengo a Cristo como Señor y Salvador. Es un comando, lo leemos ahí en Hebreos 10, 24 y 25. El 24 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Estuvimos hablando de estadísticas, estuvimos hablando de lo que familias cristianas declaran, ya a lo mejor personas ancianas, lo que han declarado en esta estadística, que han visto en sus hijos y nietos cuando se han mantenido, no solo en la fe de Cristo, sino concurriendo a una iglesia local. Las familias que asisten juntas a la iglesia y tienen una fe activa suelen estar más unidas cuando lleguen situaciones de conflicto. Se ha encontrado también que los niños rinden mejor en la escuela y tienen menos posibilidades de caer en delitos graves. Qué interesante, ¿verdad? Otra estadística: los padres que encuentran el balance correcto entre la vida familiar, la escuela y la iglesia local permiten que sus hijos también encuentren una vida más balanceada en todas las áreas de su vida. Fe, amor al prójimo, poder perdonar y, muy importante, saber organizar su tiempo, aún el tiempo escolar. Hoy vamos a comenzar con los pasos prácticos. ¿Qué puedo hacer cuando de repente entiendo o me doy cuenta que estoy teniendo conflicto en la familia para ir a la iglesia? No estamos hablando acá de conflicto matrimonial, estamos hablando de un conflicto donde el enemigo divide una familia, cuando ya los jóvenes de 11, 12, 13, 14 años
comienzan a ofrecer resistencia para ir a la iglesia. Hablamos del caso de los jóvenes. Algunos dicen, me siento aburrido, quiero un lugar que sea más divertido. Decíamos que no es causa para que la familia deje de congregarse en la iglesia local, donde a lo mejor han echado raíces, donde a lo mejor sus padres están sirviendo, donde a lo mejor otros hermanos del joven o la jovencita están participando constantemente y activamente en la iglesia. No nos olvidemos que el adolescente es inconstante, en realidad en todas las áreas de su vida, porque es parte del desarrollo fisiológico normal de la edad. Decíamos que en lo posible debemos tratar de motivar y hacer que nuestros hijos, nuestras hijas, adolescentes, reciban la palabra de Dios junto a la familia. Debemos vencer, ¿verdad?, ese temor o esa tristeza que a veces llega cuando vemos que están en la iglesia y no prestan atención o quieren hacernos ver de que no están a gusto, de que preferirían estar en otro lado, que no le dé pena o que no le dé tristeza, que otros a lo mejor vean cómo el muchacho, la muchacha actúa en la iglesia. Nosotros motivamos siempre que es importante que la familia siga concurriendo a la iglesia. Una sola palabra, una frase, en un estudio bíblico, en una predicación, puede cambiar la decisión que un joven a lo mejor está por tomar, una decisión importante en su vida. En cuanto a los pasos prácticos, por supuesto dijimos también no nos cansemos de orar, para que el corazón de ese esposo a veces o esposa o los hijos, si hay problema con los hijos, para que finalmente acepten concurrir a la iglesia y recibir la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir un segundo bloque relacionado con el tema de qué sucede cuando tengo que elegir una iglesia para congregarme. El segundo punto o segundo bloque que vamos a compartir, nosotros decimos que debemos encontrar, usted debe encontrar una iglesia que dé crecimiento espiritual. La iglesia cristiana primitiva en el libro de Hechos trabajaban, oraban, la gente se convertía, era una iglesia activa, era una iglesia donde se crecía espiritualmente todos los días prácticamente. Entonces, ¿cómo encontramos una iglesia que nos dé crecimiento espiritual? Ahora que la familia hemos llegado a un acuerdo que tal vez necesitamos recibir de una manera diferente la palabra, o los jóvenes necesitan realmente tener un grupo donde tengan un líder, que les compartan la palabra de Dios a un grupo de jóvenes, ¿verdad? Hay veces que la iglesia es muy, muy pequeña, principalmente las iglesias de denominaciones tradicionales, ¿verdad? Cristianas evangélicas. Y usted sabe que hay una estadística que dice que, por ejemplo, en Inglaterra, el promedio de la iglesia bautista de Inglaterra, el promedio en cada domingo, en una encuesta de hace 2-3 años, hay un promedio de 8 personas en el Reino Unido que concurren a una iglesia de una denominación como la bautista, ¿verdad? Una denominación tradicional. Sí es importante reconocer, hermanos, que el encontrar una iglesia que me dé crecimiento espiritual no está relacionado con la cantidad de gente que concurre a la iglesia. Entendemos que una iglesia muy grande a veces, ¿verdad?, provoca el deseo de ver las actividades y qué cantidad de gente y cómo se escucha la música y cómo se manifiesta la presencia del Espíritu Santo cuando toda esta gente está alabando al Señor. Y es muy bueno, tiene muchas actividades. Pero también recordemos, en el otro lado de la balanza, que son iglesias que a veces no tienen el tiempo para dar consejería personal o matrimonial o consejería a los jóvenes, cuando realmente aparece un conflicto. Puede ser que no, puede ser que sí tengan este tipo de actividades, pero por lo que hemos visto, principalmente en iglesias con mucha cantidad de gente, estamos hablando de 400, 500 personas en adelante, es raro que si usted va a un líder o a uno de los pastores y le pide, pudiéramos hablar después del servicio o mañana, si pudiéramos hablar en algún momento, tengo esta situación con mi hijo, con mi hija, a lo mejor no, como decimos,
a lo mejor la persona o la iglesia está armada de tal manera que sí hay ese tiempo, pero por lo que hemos visto con mi esposa, es un poquito más difícil que lo que se puede recibir a nivel personal en una iglesia local que no tiene tanta cantidad de gente. Hemos visto también como consejeros bíblicos que las familias hispanas necesitamos a veces más apoyo en cuanto al crecimiento espiritual familiar que las familias americanas. ¿Y por qué lo decimos? Porque como hispanos nosotros hemos llegado a este país y hemos tenido que adaptarnos a una vida, llamémosle, de inmigrantes. Nuestros hijos han crecido diferente. Aquellos que hemos tenido hijos que han nacido aquí, la cultura es diferente. Aún la manera de manejarnos con el idioma es diferente con ellos. Y está esa lucha no solo en cuanto al inglés o al español, en la iglesia se manifiesta esa diferencia también. Entonces, como familia hispana, debemos buscar una iglesia cristiana evangélica que nos dé un apoyo espiritual, donde tanto nosotros como matrimonios, como nuestra descendencia, puedan tener acceso a alguien que los oriente, que hable con ellos, que ore con ellos, que pueda hablarles de la palabra si tienen que tomar una decisión difícil. En cuanto a encontrar una iglesia que nos dé un crecimiento espiritual, no está relacionado esto, hermano, hermana, con lo que la iglesia, o con que esta iglesia es la que más cerca me queda, la que más cómoda me queda, y por eso voy a concurrir. Yo considero que eso es un error que muchas veces se comete. La iglesia cristiana tiene que ser un lugar de crecimiento espiritual y gozo en conjunto cuando participamos de las diferentes actividades con otras familias. ¿Se acuerda ahí en Hebreos 10? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es importante ver que el lugar donde mi familia va a crecer espiritualmente, no importa si hay que poner un poquito de esfuerzo, si a lo mejor hay que viajar 5, 10, 15, 20 minutos. Conocemos casos de un par de familias que se congregan en Los Ángeles, pero estas familias viven en Santa Bárbara. ¿Se imagina? Cada domingo, a lo mejor es un poco extensa la manejada, ¿verdad? Hasta allá, el manejar hasta allá y volver. Pero se ha hablado con estas familias y realmente ellos hace años que su vida familiar en cuanto a la palabra de Dios se ha armado en esa iglesia, todos sirven y se encuentran a gusto. Entonces, si se pone el esfuerzo con tal de que la familia crezca espiritualmente. Por otro lado, no permitamos que un problema o cambio de opinión o un malentendido con algún miembro de la iglesia quiebre esa bendición que usted recibe con su familia en la iglesia local. Es importante recordar que cada malentendido con un hermano mío, con una hermana en Cristo, tiene que ser una ocasión para crecer en perdón y crecer en amor a mis hermanos. Yo quiero leerle algo que dice el libro de Colosenses. Muchas veces lo tomamos como personal, ¿verdad? Enseguida decimos, lo primero que hacemos, agarramos los muchachos y nos vamos a otro lado. Fíjese lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, en el tiempo de elegir una iglesia que me va a dar un crecimiento espiritual a mí, a mi matrimonio, a mis hijos, a mis nietos eventualmente, estuvimos hablando que no está en relación a si me queda más cerca y más cómoda, por ejemplo. Estamos hablando que tiene que ser una iglesia que la palabra de Dios nos dé crecimiento a todos como familia. Si aparece un cambio de opinión, un malentendido, aún una discusión con un hermano, una hermana en la fe, esa debe ser una ocasión para crecer en perdón y amor a mis hermanos. Perdonamos como somos perdonados. ¿Se acuerda lo que dice la palabra? Por otro lado, la única manera de dar fruto espiritual como creyentes no es quedándome en la casa o cada vez que tengo un problema diciendo me voy a otro lado,
sino que es participando en una iglesia cristiana local, activa, que trabaje, que aparezcan cambios de opinión, que aparezcan diferentes maneras de encarar un ministerio. Es allí donde yo voy a poder realmente ejercitar el fruto del Espíritu. ¿Se acuerda ya en el libro de Gálatas? Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Otro consejo práctico para poder elegir una iglesia que traiga crecimiento espiritual a mi vida, a la vida de mi familia. Motivémonos como familia, hermanos, uno al otro para participar en diferentes actividades. Qué triste cuando a lo mejor se planea una actividad para jóvenes que no sea el día domingo. Y de repente a lo mejor se ve que la mitad de los jóvenes llegan a un picnic o a una salida como grupo de jóvenes. ¿Y qué pasó con los demás? No, que los padres no pudieron, que prefieren que solamente reciban el domingo, que no saben con quién van a ir. Motivémonos como familias, los adultos con los más chicos a los adultos. Motivémonos a participar unos a otros en diferentes actividades de la iglesia. Estudio de varones, estudio de mujeres, jóvenes, niños, baby shower, picnics, encuentros de varones, encuentros de mujeres, retiros. Motivémonos, hermanos, a seguir levantando ese deseo familiar de servir a Cristo en una iglesia local. Por otro lado, y ya para ir cerrando este punto, ¿verdad? En cuanto a qué pasa cuando la familia se enfría y no quiere congregarse, o los jóvenes no quieren congregarse. Sí entendemos que debemos concurrir a una iglesia cristiana evangélica donde reciba mi familia un evangelio predicado de gracia, no de obras, no de religiosidad, un evangelio de gracia por ese favor inmerecido que Cristo nos regaló en la cruz del Calvario. Yo estoy de acuerdo que si una iglesia que se llama cristiana evangélica y solamente cada predicación, cada enseñanza es condenación y obras para poder alcanzar algo en realidad que ya tenemos. El que ha recibido a Cristo de corazón como Señor y Salvador ya tiene el sello del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe. El Evangelio de Cristo, hermano, hermana, recuerde que es buenas nuevas. La gracia de Dios se derrama a través de Cristo en cada creyente, habiendo sido perdonado de todos sus pecados. Y por último, si estamos yendo a una iglesia que me da crecimiento espiritual, si estamos concurriendo a una iglesia que se predica el Evangelio de Cristo, un Evangelio de gracia, si estoy creciendo con mi familia espiritualmente, si participamos según la edad en diferentes actividades, si se recibe la palabra de Dios de una manera sana, finalmente, recibamos, hermanos, con mansedumbre, cuando algún líder de la iglesia nos llama a alguna corrección, a mí o a mi familia. Por favor, no enseñemos a nuestros hijos a actuar con rebeldía. Si usted o su familia consideran que es necesario otro tipo de realidad espiritual, siempre hay tiempo de pedir la dirección de Dios para encontrar una iglesia que satisfaga las expectativas de todos los miembros de la familia. Pero que nuestros hijos, hermanos, no vean en nosotros que dividimos, que murmuramos, que criticamos y que actuamos con rebeldía. Porque finalmente ellos van a terminar practicando lo mismo y a los únicos que les va a afectar no es solamente a nosotros, sino principalmente a ellos en su desarrollo como adolescentes cristianos. Vamos a terminar aquí la segunda parte del bloque participación en la iglesia y después de estos anuncios, si el Señor lo permite, seguimos en la Biblia hoy. Bendiciones. No te muevas, regresamos con más en la Biblia hoy.
Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jauregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jauregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios. Bienvenidos, amigo, amiga, hermano, hermana en Cristo. Seguimos con nuestro segundo bloque en cuanto a la Biblia Hoy. Vamos a estar hablando en estos próximos 18 minutos más o menos, ¿cuál es la esperanza cristiana? ¿Cuál es la diferencia de lo que nosotros creemos, lo que esperamos a nivel eterno, a nivel futuro? ¿Cuál es la diferencia con aquellos que a lo mejor tienen una religión, pero nunca han escudriñado la palabra de Dios, nunca han recibido a Cristo como Señor y Salvador, nunca el Espíritu Santo les ha ido mostrando en la lectura de la palabra cuál es nuestra esperanza? ¿Por qué nos llamamos cristianos evangélicos? ¿Cuál es la diferencia con una religión? ¿Verdad? Siempre decimos que nosotros tenemos una relación con el Padre a través de Cristo, no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que la esperanza cristiana, ¿por qué no me acompaña, por favor, a 2 de Corintios 5, del 1 al 10? 2 de Corintios 5, del 1 al 10, y dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ya en el capítulo 4, en el versículo 17, el apóstol Pablo nos da una idea de lo que sigue después en el capítulo 5. Recordemos que en los originales en griego, toda la palabra del Nuevo Testamento no tenía capítulos, ¿verdad? Era todo escrito seguido, por eso hablamos de contextos, por eso hablamos de un contexto unido a otro muchas veces en la palabra. En el 4:17 Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hablando en cuanto al 5, del 1 al 10, Pablo nos está diciendo
sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo. Nosotros ahora somos tabernáculo, hermanos, somos morada del Espíritu Santo. Va a llegar un momento igualmente que la morada terrestre, el cuerpo, como hijos de Dios, se va a gastar, va a perecer, va a volver al polvo. Y usted sabe que hay una relación entre lo que va a pasar con nuestro cuerpo, aún lo que pasó cuando recibimos a Cristo como Señor, y lo que pasaba con el tabernáculo de Dios, cuando estaba en el desierto. ¿Se acuerda? Cuando usted lo puede leer en el Antiguo Testamento, en todo lo que sea el libro de Éxodo, el libro de Levítico, Deuteronomio, cuando se desmantelaba el tabernáculo, sabemos por la palabra que el arca era lo que salía primero. Asimismo, cuando usted y yo como hijos de Dios, como cristianos, damos el último suspiro, lo primero que sale a la presencia de Dios es el alma y el espíritu que abandonan el cuerpo. Por otro lado, el arca era rociada con la sangre de la expiación. Se rociaba sobre el propiciatorio, ¿verdad? Donde estaban los querubines. Era la tapa del arca del testimonio. De la misma manera, nuestro espíritu y alma es rociado simbólicamente con la sangre de Cristo para separarnos para Dios, lo que llamamos santidad, y para salvación eterna en Cristo. En el tabernáculo, en el desierto, eran quitadas las cortinas y el armazón. Asimismo, lo primero que se disuelve, luego que dejamos esta tierra, es la carne y los huesos, como creyentes. Sigue diciendo el apóstol Pablo, cuando este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. ¿Qué significa esto? Nuestro cuerpo glorificado estará en la presencia de Cristo para toda la eternidad. En el verso 2 el apóstol Pablo dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ahí cuando Pablo dice gemimos, es lo mismo que usted y yo leemos allá en Romanos 8:23, cuando la palabra ahí en Romanos 8:23 nos dice de la siguiente manera, y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo dice, nosotros también gemimos, quisiéramos ya ser revestidos de esa habitación celestial. Nosotros y ustedes como cristianos gemimos ante la realidad del mundo, pero también ante la realidad de la muerte. Cuando habla de revestidos, está hablando, la palabra en griego es oikeiterion, y está hablando revestidos de una ropa finísima, con la que vamos a estar delante de la presencia de Cristo. Cuando habla también en el versículo 2 de aquella nuestra habitación celestial. Hay algo muy interesante. Esta habitación no es el cielo mismo. El original habla de algo que va a ser traído a nosotros. ¿Y qué es esa habitación que va a ser traída a nosotros? Va a ser la llamada de Cristo cuando su iglesia sea levantado y seamos revestidos de nuestro cuerpo celestial en el aire cuando nos encontremos con Cristo. Recordemos que Pablo en su época todavía tenía esperanza de que Cristo volviera antes de que él muriera. Ahí en el verso 3 dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Pablo todavía tenía esa esperanza. El apóstol nos presenta perfectamente la lucha interna que tenemos entre la realidad de la tierra y la realidad del cielo. Y todo creyente, hermano, hermana, lo enfrentamos. Muchas veces nos acobardamos. Fíjese cómo dice el punto 4, el versículo 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Muchas veces pensamos, aunque Pablo dice, para mí es, en una de sus cartas dice, yo desearía ya estar con Cristo. Pero usted y yo sabemos que muchas veces el cristiano se acobarda, no ante la consecuencia de la muerte. ¿Por qué? Porque por fe sabemos que tenemos vida eterna en Cristo. Muchas veces el cristiano se acobarda ante el acto de morir, lo que va a significar
el morir. ¿Se acuerda con el Señor Jesucristo? Al mismo Padre le dijo: Señor, si puede pasar, Padre, si puede pasar esta copa de mí, pero no mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesucristo estaba hablando de la copa de la cruz, la redención, la muerte en la cruz, que iba a permitir que nuestros pecados y los de todos aquellos que lo reciben como Señor fueran perdonados. Hay un sentimiento natural que no es quitado con la fe en Cristo. Muchas veces, ¿verdad?, encontramos personas que dicen: pastor, yo le tengo miedo a la muerte. Tengo miedo de qué habrá pasado cuando este familiar, cuando esta persona, cuando este vecino enfrentó la muerte. Tengo miedo qué pasará conmigo. Bueno, decíamos que la fe en Cristo no quita totalmente todo ese sentimiento natural de aferrarnos a la vida. Nos aferramos a los sentimientos, nos aferramos a la familia, nos aferramos a los que nos aman, aunque sepamos que nos espera una vida celestial con Cristo, sin enfermedad, sin enojos, ya sin muerte. Ahí en el 2 Corintios 5:5, Pablo dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. El Señor, el Creador, nos diseñó para vivir en una carne perecedera primero, y luego para vivir eternamente en una carne que no va a morir. Todos aquellos que hemos sido salvos por el poder y la obra de Cristo en la cruz. Debemos aclarar para aquellos oyentes que nunca han recibido a Cristo como Señor, no lo digo yo, la palabra dice que el que tiene a Cristo es nueva criatura. El que tiene a Cristo tiene la vida, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no lo tiene, lamentablemente todavía el juicio de Dios está sobre él o sobre ella. No estamos hablando de una religión, no estamos hablando de dogmas que me hayan enseñado desde niño. Eso no te hace salvo. Lo que te va a hacer salvo es esa confesión por fe, de reconocer al Hijo de Dios como tu único y suficiente Salvador. Dios nos diseñó para vivir en esta carne perecedera primero, y a los que reciben a su Hijo como único y suficiente Salvador, nos ha preparado para vivir en carne imperecedera cuando el Señor nos resucite en su presencia. Ahí cuando dice que nos ha dado las arras del Espíritu, la palabra en griego es arrabón. Arras es arrabón y es una garantía. Es un término comercial, es una garantía. La palabra en griego. ¿Qué nos dice la palabra entonces? A todos los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, esa es tu esperanza, que tenés el sello del Espíritu Santo. Es la garantía de que Cristo te tiene ya de una manera posicional, ya te tiene eternamente con Él delante del Padre. Es el Espíritu Santo que nos hace sentir todas las emociones que sentimos, referido a lo presente y a lo eterno. Ahí en el verso 6 y el verso 7 el apóstol Pablo dice: así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Confiamos siempre en la esperanza de una feliz partida, dice el apóstol Pablo, sea muriendo o siendo levantados vivos con la iglesia, si el Señor llegara en este momento. Y ese tiene que ser el pensamiento, hermano, hermana en Cristo, que debe acompañarnos todo el tiempo. Confiamos siempre que la esperanza, en esa esperanza de que nuestra partida, finalmente al dar el último suspiro, a partir de ahí va a ser con gozo eterna, con felicidad eterna, ya sea que muramos, o sea que el Señor nos levante vivos con la iglesia. Debiéramos andar pensando en lo que nos espera, no en lo que nos rodea. El verso 8, ya para ir terminando, dice Pablo: pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Fíjese parafraseado lo que dice Pablo en el original: preferiríamos hallarnos con vida en la venida del Señor y ser revestidos con nuestro cuerpo celestial, pero por otro lado, si seguimos vivos
y Cristo no llega, preferiríamos morir y que nuestro cuerpo fuera disuelto con tal de estar con Dios. El verso 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. La conclusión de todo lo dicho según Pablo es esta: ya sea que seamos levantados en un instante, como nos promete la palabra que va a ser el arrebatamiento de la iglesia, ya sea que seamos levantados en un instante, o que muramos antes que Cristo llegue por su iglesia, la palabra acá nos comanda, hermanos, a ser obedientes, a seguir sirviendo, a seguir con fe, a seguir exhortándonos unos a otros, como dice el libro de Hebreos, exhortándonos al amor y a las buenas obras. ¿Cuál es la esperanza cristiana? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el carácter de Dios. Creemos también que el Verbo eterno, el Verbo creador, Jesucristo de Nazaret, encarnado en un hombre que pagó por los pecados de la creación, Él es el Verbo, Él es la palabra creadora. Cuando usted y yo leemos la Biblia y la entendemos, estamos aplicando, entendiendo y tomando decisiones basadas en lo que es la mente de Dios y el poder de Dios. Y acá el apóstol Pablo nos dice, ya sea que mueras en Cristo, o ya sea que tuvieras la dicha de que Cristo volviera en un tiempo donde no vas a ver la muerte en la carne. Para los dos grupos, cuando el Señor llegue y levante su iglesia, acuérdese que ahí primera de Tesalonicenses también el apóstol Pablo dice, pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos, seremos arrebatados, seremos levantados y estaremos con el Señor para siempre. El verso 10, cuando Pablo dice que aún como creyentes vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, no es un tribunal de juicio de perdición, es un tribunal donde el Señor va a determinar qué coronas usted o yo tenemos como cristianos. Él dice que nos va a dar alabanza cuando hemos pasado pruebas de fe, confiando en Él, lo dice Primera de Pedro, y también nos va de alguna manera a mostrar qué responsabilidad usted y yo vamos a tener en el reino milenario de Cristo. Ahí Primera de Corintios, capítulo 3, tan importante y tan relacionado ya para terminar este tiempo de la esperanza cristiana. En el 3.11 dice, porque en 1 Corintios 3.11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta delante, como vimos ahí en 2 Corintios, delante del tribunal de Cristo. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Buenas acciones, cambio en el carácter, servicio a Cristo. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermano, hermana en Cristo, el Señor te tiene de su mano, ya sea que partamos en el rapto de la iglesia, o ya sea que nos toque pasar por la muerte física. Nos tiene que acompañar este pensamiento. Dice Pablo, debemos estar siempre listos, obedientes, sirviendo a Cristo, porque en cualquiera de los dos grupos que estemos, nuestra esperanza cristiana es la misma. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Gloria a Dios y amén, ¿verdad? Y decimos amén y aleluya. Vamos a unos pequeños anuncios, hermanos, amigos, y ya para terminar con el tercer bloque en la Biblia hoy. Bendiciones. Regresamos con más en la Biblia hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jauregui del Ministerio
Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jáuregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios. Bendiciones. Bienvenidos a aquellos que recién comienzan a escuchar el programa. Estamos compartiendo en este último bloque la segunda parte ya final de lo que es el valor de la vida humana para Dios, para la palabra de Dios y lo que debiera ser para nosotros como creyentes, como cristianos. ¿Qué idea defendemos en cuanto a esto tan actual y tan triste, ¿verdad? Relacionado con el aborto. Acá estamos compartiendo la segunda parte, ojalá que usted pueda escuchar el programa anterior donde compartimos la primera parte. En el Salmo 139, de los versículos 13 al 16, el rey David describe de esta manera lo que Dios le muestra que era o lo que es la formación de un ser humano. Dice en el 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, qué interesante. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuál grande es la suma de ellos. ¿Por qué la palabra de Dios y en la mentalidad judía, en el mundo judío de aquella época, por qué encontraba tanto choque en todas las áreas de la cultura greco-romana? Es tan triste, ¿verdad? A pesar de que se llamaban sociedades avanzadas, por ejemplo los griegos, es tan triste encontrar en los libros de historia que el aborto y el infanticidio es muy antiguo, Ambas prácticas eran bien conocidas en Grecia y en Roma, lamentablemente. Muchos filósofos, muchos supuestamente personajes inteligentes de aquella época apoyaban estas prácticas. En el libro tan conocido La República de Platón, el infanticidio se consideraba lamentablemente esencial para mantener la calidad de la ciudadanía, ¿se imagina? Dice una de las partes de La República de Platón, la descendencia de los inferiores y de todos los que nazcan con defectos será eliminada en secreto, de modo que nadie sepa qué ha sido de ellos. No existían leyes que prohibiesen el asesinato de bebés enfermos, por ejemplo, lamentablemente, o con malformaciones. Incluso los recién nacidos en Grecia, en Roma, muchos de los recién nacidos sanos carecían a menudo de un estatuto legal o de una norma social, de una ley que los amparase. Había 3 ideas que encontramos lamentablemente en la historia de la humanidad en el tiempo de los griegos y los romanos. Primero, se creía que una vida humana no tenía valor inherente. ¿Qué significa esto? Que hasta que la persona no se desarrollara y no fuera importante para la sociedad,
o para la república o para a una institución. No tenía ningún sentido, no tenía sentido permitir que esa vida se desarrollara. Se asumía que el valor de una vida radicaba esencialmente en cómo iba a ser de utilidad para los padres, pero principalmente cómo el Estado, ese futuro ciudadano, iba a servirle. Como decíamos, en fuerte contraste con todo esto, el mundo judío de aquella época manifestaba una actitud totalmente diferente hacia lo que era el feto, hacia lo que era el recién nacido. Esto se debía a la influencia de la palabra de Dios, que enseñaba que cualquier ser humano, recién nacido o adulto, deforme, sano, esclavo, libre, tenía y tendrá un valor intrínseco, un valor único, como expresión única de la misma imagen de Dios. Estuvimos hablando de esto en el programa pasado. Asimismo, Jesucristo, con su llegada, respaldó la visión del Antiguo Testamento sobre la importancia de los bebés y los niños. Y en cierto sentido, el Señor aportó una de las posiciones más radicales en cuanto a la defensa de la vida, a la defensa de los niños, de las criaturas. Enseñó que a menos que nos hagamos como niños, no podremos entrar en el reino de Dios, por ejemplo, Mateo 18:3. Predicaba que había que darle la bienvenida a un niño pequeño en el nombre de Jesús. En Marcos 9, 36 y 37, parafraseado, el Señor dice: el que me recibe a mí, o el que recibe a un niño en mi nombre, es como si me recibiera a mí. Por otro lado, en Marcos 9, 42, el Señor dice que el que hiciera tropezar a un pequeñito sería castigado con gran severidad. ¿Por qué como cristianos tenemos que defender la vida, hermanos? No solo porque lo dice la palabra, sino porque tiene que ser una convicción interna. Tiene que ser algo que nosotros, lamentablemente, ¿verdad? Hay veces que escuchamos hermanos, hermanas en la fe, que en el tiempo de votar, por ejemplo, o en el tiempo de hablar de algún personaje, se habla de ese personaje en cuanto a un área de su vida, pero en áreas tan importantes como si esta persona respeta la vida, por ejemplo, o qué leyes quiere sacar en el futuro. Hay veces que como cristianos no tenemos ni idea. Tenemos que involucrarnos en lo que es qué están los futuros políticos o jueces o aquellos que se están postulando, qué están hablando en cuanto al aborto, cómo lo toman. Lamentablemente hay ciudades ya en Estados Unidos donde se permite el aborto aún todavía en el mismo tiempo del nacimiento. Eso es una blasfemia contra Dios, tiene una severidad tremenda moralmente para Dios. Recordemos que cada criatura formada en el vientre de su madre muestra el carácter de Dios y fue creada por Dios. A diferencia de los maestros religiosos de la época, Jesús enfatizaba siempre la importancia de los niños y es evidente que sentía un afecto especial hacia ellos. Reprendió a los discípulos cuando quisieron impedir que algunos niños se acercasen a él para bendecirlos. Y en Marcos 10, del 13 al 16, vemos, por ejemplo, que él hizo siempre lo más posible para dedicarles tiempo. Algo importante que acá subrayé en este estudio que estuvimos elaborando con mi esposa: la ley debería defender siempre a los más indefensos. Nosotros como creyentes, y no estamos hablando, hermanos, de situaciones políticas, estamos hablando de moralidad cristiana. Si alguien reconoce que es cristiano evangélico, que ha nacido de nuevo, que respeta la palabra de Dios, debiéramos ser totalmente radicales en la defensa de los más indefensos. Cualquier sociedad que tolera este tipo de cosas, y peor aún que favorece este tipo de medidas, haciéndolo ley, ha dejado de ser civilizada. El respeto por la vida humana es una característica indispensable para que la sociedad realmente sea civilizada, sea humanitaria y sea guiada por el amor. En este sentido, no podemos decir que nuestra sociedad actual sea mejor que las antiguas civilizaciones.
De hecho, el aborto moderno es aún peor que el antiguo abandono de los niños, ya que se ha comercializado. Se ha vuelto, por lo menos para algunos médicos y clínicas, en una práctica sumamente lucrativa. Allá en el libro de Deuteronomio, si usted me acompaña, en el capítulo 10 de Deuteronomio, podemos ver lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 17 al 19. 10, 17 al 19. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Siempre la palabra de Dios, siempre el carácter de Dios protege y ha protegido al indefenso. Las viudas, los huérfanos, los extranjeros simbolizan de alguna manera a los que eran más vulnerables en aquella época. Dios no solo se declara el defensor del socialmente indefenso, sino que manda a su pueblo también que defendamos la vida en su nombre. Lamentablemente, ¿cuántas veces escuchamos de hermanas en la fe, a lo mejor jóvenes, que pasan por un tiempo de crisis a través de un embarazo no deseado? Y qué triste cuando a veces a través de la consejería bíblica vemos que en realidad no hay una decisión todavía hecha de qué es lo que la persona va a hacer. Nosotros creemos, hermanos, que ni debiera haber una consulta o ponernos a orar a ver qué es lo que Dios quiere que haga. Hay veces que la respuesta ya está en la palabra. Hay veces que no tenemos que orar en situaciones como esta. Por supuesto que lo primero que hay que hacer es dar gracias a Dios y seguir adelante con ese ser que Dios ha creado, con un propósito. El mundo actual, la sociedad actual nos quiere hacer creer que somos un resultado de la evolución, que somos un resultado de una unión biológica de un hombre y una mujer. Nosotros creemos que cada ser creado, cada ser que llega a este mundo, tiene un propósito único y perfecto en la mente de Dios, en el poder de Dios, a través de la obra de Cristo y a través de lo que esa persona pueda llegar a hacer, llevando a otros a los pies de Cristo para que sean salvos. Es importante que entendamos que las legislaciones modernas parecen ir en dirección contraria a los principios bíblicos, lamentablemente. En todas ellas se tiene siempre en cuenta a la madre. ¿Dónde está el derecho del niño indefenso? Completamente ignorado. Hay muchas veces que ni hasta el mismo padre tiene voz ni voto en este asunto. Solo la mujer puede decidir. ¿Qué sucede cuando una jovencita, una joven o una mujer simplemente visita lugares para pedir ayuda, lugares que están motivados a que esa persona no permita que esa vida nazca? ¿Cuándo será el tiempo que como creyentes, como líderes, como iglesias tengamos ministerios que se levanten para orientar a la mujer, a la joven que está embarazada y que no sabe realmente qué es lo que hacer, que no sabe qué es lo que Dios o cómo Dios ve lo que ella va a decidir? Una de las conclusiones es que el progreso social nos debe llevar a proteger y ayudar a los niños desde que existen en el vientre de su madre. Muchas veces nos llamamos sociedad moderna, principalmente en países como este. ¿Somos realmente sociedad moderna? Primero tenemos una obligación como cristianos, actuar como cristianos, exhortar como cristianos, motivar como cristianos a que se tome la decisión de conservar la vida y después pudiéramos comenzar a llamarnos sociedad moderna y civilizada. Una sociedad que solo busca excusas para poder vivir cómodamente y que no tiene respeto a la vida humana, está asistiendo poco a poco a su propia autodestrucción. Debemos llamar a las cosas por su nombre.
¿Cómo podemos hablar, lamentablemente, de dar término a un embarazo si lo que realmente estamos dando término es a la vida de un hijo o de una hija? Yo sé que el tema es fuerte, amigo, amiga, hermano, hermana, pero muchas veces como creyentes hacemos la vista a un lado o los oídos a un lado cuando llegan temas como este que hay que tratar. De ninguna manera como cristianos podemos estar de acuerdo en que se practique un aborto. No hay acá consideración, o no hay tiempo, o no hay, ni entra en la mesa de discusión bíblicamente el decir, pero viene con problemas, no viene con problemas, ¿cómo voy a ser yo sola? No conozco al padre, el padre se fue. Son todas preguntas y todas conjeturas, ¿verdad?, que las decimos sin confiar en Dios. La primera medida sería que la persona realmente reciba a Cristo como Señor y Salvador. Y les puedo asegurar que si la persona recibe a Cristo, esa madre, al Espíritu Santo sellar su espíritu, va a estar lista para poder entender lo que la palabra de Dios le dice en cuanto al respeto por esa vida que Dios creó y permitió en su vientre. Vamos a terminar este programa de la manera que lo hacemos siempre. A ti, amigo, amiga, primeramente me refiero, si tienes una religión, si tienes un lugar donde te congregas pero no tienes ni idea lo que te están diciendo, si estás siendo guiada por una secta, déjame decirte que todo aquella persona que te ha enseñado o te enseña que Jesucristo no es el único Hijo de Dios que murió por tus pecados, estás en una secta. Si no te predican que nació de la Virgen María, si no te predican que vivió sin pecado, o enseñan o predican que murió en la cruz por tus pecados, si no te enseñan o predican que resucitó al tercer día y que ahora está sentado a la diestra del Padre y que está listo para escuchar esa confesión de su nombre en tu vida, para sellarte con el Espíritu Santo y darte la vida eterna y el perdón de pecados. Amigo, amiga, si estás recibiendo una enseñanza diferente a lo que yo te dije, que es bíblica, es lo que la palabra dice, la palabra de Dios, estás recibiendo una palabra que no te hace salvo. Las obras no te van a salvar, el ser una mejor o tratar de ser una mejor persona no te va a salvar. La salvación en Cristo es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. Dice ahí Romanos 3:23 que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por otro lado, en todo el Nuevo Testamento la palabra nos dice que si tenemos a Cristo como Señor y Salvador, si lo confesamos como Señor y Salvador, tenemos la vida eterna, somos salvos. ¿Por qué no hacer esa oración, amigo, amiga, si el Señor está guiando tu corazón a hacerlo en este momento? Después vamos a hacer una oración por otro grupo de hermanos y hermanas en la fe. Si quisieras hacer esta oración de fe para recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿por qué no repetir de esta manera? Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Señor, de mis pecados y te suplico, Señor Jesús, que entres en mi vida, en mi alma, en mi espíritu en este momento como mi Salvador personal. Séllame, por favor, con tu Santo Espíritu. Y yo te doy gracias, Padre. Yo te doy gracias por la vida eterna y el perdón de pecados que según tu palabra, la Biblia, yo recibo en este momento a través de mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Y esta oración es, hermano, hermana principalmente. Si estás pasando por un tiempo difícil, una situación que no buscaste, una situación, a lo mejor una caída, como todos hemos tenido o podemos llegar a tener como hijos de Dios, el Señor no solo está listo para perdonarte, sino que también te dice, conserva esa vida. Yo estoy en cargo, yo permití lo que está sucediendo en tu vientre. Vamos a hacer esa oración para que el Señor y el Espíritu Santo te motiven a conservar lo que Él ha creado en ti. Señor, yo te pido en este momento por cada hermana en Cristo,
que está teniendo dificultad tal vez con un embarazo no deseado, ya sea por la edad, ya sea por la situación económica, situación familiar. No sabemos, Señor. Yo no sé. Pero yo te pido que en este momento tu Santo Espíritu redarguya, convenza de pecado a mi hermana para que decida conservar esa criatura, para que entienda por fe y crea por fe que tú vas a proveer como su Dios y como el creador del universo. Tú vas a proveer para que ese niño, esa niña, nazca, crezca, sea alimentado y finalmente pueda también recibir a Cristo como Señor y Salvador, para que tú lo uses, la uses de una manera poderosa con aquellos que no te conocen. Yo te lo pido, Señor, por favor, en el nombre y la autoridad de Cristo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, gracias. Amigo, amiga, gracias por escucharnos. Nos encontramos, si el Señor lo permite, en nuestro próximo programa, La Biblia Hoy. Bendiciones. Que el Señor te guarde. Este ha sido tu programa, La Biblia Hoy, traído por Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Si este programa ha sido de bendición y quieres contactarnos, puedes hacerlo al 805-512